conferencia siempre va a estar en la unidad que corresponda. Estamos en la unidad 1, en el tema 1, y por tanto, pues ustedes deben buscar el link para acceder a esta conferencia ahí en la unidad 1. Está en el grupo de WhatsApp también, incluso yo lo puse en la descripción del grupo. Pero lo ideal, recuérdense chicos, que deben ir es a la plataforma, entrar a la plataforma de UAS virtual, buscar su asignatura de diseño de experimento, ir a la unidad que corresponde, que en este caso es la unidad 1, y ahí abajo, en actividades de aprendizaje, van a ver que dice clase de experimento o de diseño de experimento, y vamos a entrar por ahí. Y todavía más en esta materia, porque esta materia es 100% virtual. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un sacrificio, lo cual valoramos. Porque aquí yo lo que debería hacer un guía, asignarle tema e ir revisando. Pero esta materia no tiene horario. Y por tanto, esta es como una tutoría. Pero es verdad, nosotros hacemos cada semestre que ustedes, mis alumnos, pues, dentro de su ajetreada agenda, pues sacan un espacio para dedicarla a esta materia. Y bueno, así es más provechoso que manejarlo, vamos a decir, de manera un poco distanciada. Entonces, sí, eso es. Recuérdense, vamos a entrar a través de la plataforma cada clase al link para que dejemos una huella electrónica de que ese día asistimos a clase. Yo no sé si eso es necesario, pero yo siempre lo hago porque, pues, si en algún momento nosotros tenemos que mostrar que vinimos a clase, pues la huella estaría ahí en el programa. Que aunque yo no sé cómo se busca, pero yo sé que cada clic que usted hace, pues, de un rastro. Y bueno, y de alguna manera, pues, es una forma de si en el mañana nos preparan si vinimos a clase, no solamente a mí, a ustedes también. Pues yo sé que quienes manejan la plataforma, pues deben saber si Pedro Monegro, Angélica, Gilbert, Jan o cualquiera de ustedes, ese día pues entró en el horario que hemos establecido para clase y fue al link y estuvo en clase en la plataforma de la UAS, así como su maestro. Bien, eso no es que se mide ni nada, porque yo tengo, sé yo, 10 años dando esta materia y no es que me lo han medido eso y me han dado reporte de eso, pero bueno, sabemos que siempre debemos actuar de cara al sol, de que la única forma de yo evaluarlo a ustedes y de que de que la asignatura se sepa que se impartió es si venimos a clase. Y la forma de demostrar que vinimos a clase, pues haciéndolo por el protocolo del lugar. Pero bueno, ese es otro tema. Me dice Gilbert que se corta un poco. ¿Me están escuchando bien? Sí, por aquí se le escucha. Sí, maestro, seguro es el internet del que está intermitente porque se lo escucha perfecto. Yo voy a tener que ir a tu casa tu día. Sí. Sí. Pues, y puede sucederme en algún momento, algún día, porque sabemos que a todo en algún momento el internet como que baja. Y cuando ustedes dicen así, me lo dicen, si en alguna clase o en cualquier momento ven que hay interrupciones, pues es bueno que lo digan así como lo dijo Gilbert, aunque como ya ustedes dijeron, le pedimos a Gilbert que revise allá, porque acá estamos. Bueno, pues antes de iniciar, ¿alguna pregunta o inquietud que quieran decir? Maestro, disculpe la pregunta. El link para entrar a la plataforma, ¿dónde está? Yo no lo veo. Cuando... Está bien. Yo se lo voy a mostrar, gracias, doctor. Pero agradezco, ¿verdad? Lo que pasa es que se lo voy a mostrar en la pantalla para que así sea más. Pues bueno, mira, si tú vas a UAS virtual, como ya tú sabes que sabe ir, ahí se ve, pues voy a entrar a la plataforma de UAS virtual, ahí tú la estás viendo, el rostro, vamos a campus virtual de grado o a UAS virtual, entonces le das ahí, y bueno, ahora viene la parte, tú pones tu código de estudiante y después tu contraseña.
Como bien, yo sé que ustedes son expertos más que yo en eso. Y bueno, ahí te van a aparecer todas tus materias. Y busca diseño de experimento. Y ahí te da. Usted va a ver siempre que a la izquierda, voy a poner un poco grande, están los temas. Solamente está abierto para ustedes el tema 1, la unidad 1. Entonces, cuando ustedes le dan ahí, o a veces desde que entra, está la última unidad que tú accesaste. Pero bueno, si tú le das ahí a la izquierda donde dice unidad 1, pues ahí va a salir la unidad 1. Y lo pueden ver a la derecha que dice unidad 1, introducción al diseño experimental. Entonces abajo, tú arrastras el cursor hacia abajo y ahí pues va a ver ese título que dice clase diseño de experimento. Ahí está el link. De que tú le des, pues te va a llevar a la clase. Incluso yo había dejado 2 tutoriales sobre esta clase para que la fueran bien. ¿Te queda claro? Oh, usted no entra por Jitsi. No, porque Jitsi es otra plataforma de videoconferencia. Nosotros aquí usamos Google Meet. Entonces, baja la unidad 1, debajo va a buscar clase diseño de experimento. Y así cuando estemos en la unidad 2, ustedes van a buscar también donde diga clase diseño de experimento. Cuando estemos en la unidad 3, de igual forma. Pero es el mismo link para todo. Incluso, ya yo dije que en el grupo de WhatsApp está. Ustedes le dan clic al título del grupo, busca la dirección del grupo, ahí está el link. Yo lo pongo ahí porque todos sabemos que un día el tipo o la tipa, el joven o la joven, va a ir rápido, va en un carrito público y no tiene tiempo. Entonces entra a través del link más rápido en WhatsApp. Pero lo ideal es que sea así, a través de la plataforma. ¿Se entiende, chicos? Sí, maestro. Sí, maestro. ¿Te quedó claro, Katiuska? Sí, maestro, gracias. Muy bien. Ya tú sabes, en WhatsApp virtual, en tu materia de diseño de experimentos, estamos en la unidad 1, tú bajas y abajo va a haber un link, un título que dice clase de diseño de experimentos. Ay, María que entró por ahí. ¿Verdad que sí? Que entraron por ahí algunos de ustedes. Sí, maestro. Sí, profesor. Bueno, háganlo así, a menos que sea muy rápido que usted entre por el grupo WhatsApp, pero lo ideal es por ahí. Pues vamos a ver si no hay más preguntas o hay más preguntas. Entonces miren, ahora chicos, que ustedes leyeron el tema, y se lo digo en serio, que le estoy dejando los temas, pero es para que lo lean. Necesito que esta clase sea participativa. Yo voy a preguntar, a levantar la mano. Y tranquilo, porque hoy las preguntas van a ser de sentido común. O sea, que no van a ser muy profundas. Pues bien, vamos a ver esto. Algo que quiero compartirles porque quiero que ustedes, pues vean esto. Muy bien, ahí está mi presentación. Tiene como título diseño de experimentos, que así se llama esta materia. Se le agrega el tema de diseño de experimentos por computadora, porque ya, ¿verdad? Diseño de experimentos es el tópico o la asignatura, pero nos valemos ya de las computadoras, de la tecnología para llevarlo a cabo. Y eso nos da una facilidad increíble. Antes, vamos a decir, experimentos que se diseñaban y tomaban a analizarlo semanas. Ahora, con una computadora, tú lo haces en segundos. Incluso muchos de los ejercicios que ustedes van a hacer aquí, que parecen ejercicios monstruosos, y si usted lo hace a mano, son monstruosos. En la computadora, bueno, vamos a ver ejemplos, donde vamos a durar 1 hora haciendo un ejemplo. Cuando vamos a la computadora, pues no nos toma, creo que ni 1 minuto. Pero bueno, ahí es. Entonces vamos a ver esto. Atención aquí, vamos a prestar atención. Los que estén parados que se sienten.
Y bueno, pero si las condiciones lo permiten, porque vayan en un vehículo público, que por lo general sucede mucho, pues como puedan. Pero necesito que prestemos atención. Vamos a ver esto. Ahí está, le muestro eso que ustedes ven ahí. Imagínense. Ya hay gente ahí levantando la mano. Son tan rápidos. Entonces, imagínense que ustedes están observando eso, o se encuentran en cualquier esquina de nuestro país o de un campo, y ustedes tienen eso en la mano. La pregunta es, atención, y quiero que ustedes me respondan. Yo soy el tipo que está en la esquina a todo el que pasa y le pregunto. Y le hago esta pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué ustedes están viendo ahí? ¿Qué me respondería la gente? Imagínense que ustedes son parte de esos transeúntes. ¿Qué es eso? ¿Qué ustedes ven? ¿Qué es eso? Y estamos asumiendo que no hay en la pantalla. Es en Una fruta, maestro. Una sandía. Una sandía, una Una fruta. sandía, maestro, una fruta. Puede ser una sandía o Una sandía. Silencio. Vamos por partes. Recuerden que vamos a levantar la mano. Yo voy a tratar de darle el paso a todos. Vuelvo con la pregunta, levantando la mano y esperen que yo les dé paso. Pero van bien. Esas son las respuestas. Bien, ¿qué es eso? Aris. Es una fruta que es circular. Se puede ver que es una sandía. Ya, una fruta. No me dé más detalles. Jan, ¿qué es eso? Una fruta, profesor. Una fruta. Una fruta. Muy bien. Pasa otra gente. Yo le pregunto. Doña Génesis, ¿qué es esto? A mí se me parece un poquito a, no sé si estoy viendo mal, como una auyama, algo así. Muy bien, una auyama. Tú me dices una auyama. Muy bien. Michelle. Si ya dijeron, si para alguno de ustedes ya alguien dijo la respuesta, pues si quieren bajar la mano. La misma que ustedes vayan a decir. No, pues yo voy a bajar la mano. Muy bien, Michelle, dime, ¿qué tú ves ahí? Voy a bajar la mano porque iba a decir eso, una auyama o una sandía, pero mayormente una auyama. Muy bien, una sandía. Junior. Sandía, muy bien. Gracias, Junior. Dorca. Iba a decir lo mismo, maestro, pero... Muy bien. Una sandía. Alejandro Rodríguez. Yo también iba a decir lo mismo, pero viéndola de otra Muy manera bien, podría gracias, ser Alejandro. una pelota. Una sandía o auyama. Pedro Monegro. Eso es una imagen con una sandía. Ok, una sandía. Sí, por eso le dije, imagínense que no es una imagen, que yo estoy en una esquina y lo tengo en la mano. Tú dices que es una sandía, muy bien. María Alejandra. Una sandía, profe. Muy bien. ¿Y Gilbert? Para mí puede ser una pelota en forma de fruta. Ok, puede ser, muy bien. Ahora bien, levanten la mano. ¿Quiénes son de campo aquí? ¿Quiénes son campesinos como yo? Yo. Los que somos de campo. Levanten la mano los que son de campo. Muy bien, ahí tengo al grupo. Algunos dijeron que era una auyama o que parece una auyama, otros dijeron que es una sandía. Los que son de campo, ¿es una sandía o es una auyama? Una sandía, profesor. Es una Sandía. Exacto, muy bien, exactamente. Una sandía. Muy bien, entonces, y no vamos a darle vuelta de que, bueno, una imagen, no. Aquí no estamos en truco, sí, tenemos que reconocer que si yo me paro en una esquina con eso que está ahí y la gente pasa, pues la mayoría va a decir que es una sandía, porque es una sandía. Y lo digo porque yo soy de campo, igual que algunos de ustedes. Y bueno, no hay que ser de campo, porque también la mayoría de ustedes, o todos, sabían que era un día. No está de más que puede parecer una auyama, pero es una sandía. Se ve que es una sandía. Muy bien, esas son las respuestas. Ahora bien, continuando con esto, desde la óptica de la ingeniería industrial, ¿qué ustedes ven?
Pero ya ustedes son ingenieros industriales y bueno, y qué sé yo, se encuentran esto en algún trabajo o su empresa produce eso. ¿Qué es esto entonces? ¿Qué ustedes ven? Vamos a dar la mano. Ya somos ingenieros industriales y estamos trabajando. Y sale eso. Dime, Gabriel, ¿qué es? Un producto. Exacto. Y te lo agradezco porque pegaste desde el principio. Un producto es un producto que salió. Y bueno, y una de las cosas que yo iba a poner en paréntesis, señores, verdad que no somos agrónomos, ni aquí estamos estudiando agronomía, porque esto es un producto agrícola. Pero tal como dijo Gabriel, pues esto salió, él dice que y todos sabemos que un producto es el resultado de un proceso, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros somos especialistas, trabajar en procesos. Entonces sí, es un producto. Y aunque sea una sandía, algo agrícola, cabe igual que para cualquier otro producto, de lo cual ustedes yo sé que han hecho miles, cientos de trabajo en las distintas carreras. Muy bien, un producto, pero podemos agregar otras cosas, si quisiéramos, como ingenieros industriales. Dime, Jan, si tú quieres agregar algo. Una materia prima, profesor. Ah, pudiera ser, sí. Porque se pudiera usar para otro proceso. Muy bien, sí. Exacto. Te la compro esa. Aunque la idea que yo quería, para este ejemplo, es la de producto, ya, final. Pero sí, como industrial, pues es una materia prima. Parece que lo demás, había mucha gente ahí que levantó la mano, tenía la misma idea que Jan. Pero Efectivamente. bueno, ahí nosotros no estamos viendo una sandía, nosotros estamos viendo un producto que fue el resultado de un proceso, ¿verdad? Un producto que fue el resultado de un proceso. Entonces, ahora viene a partir de aquí y sabiendo ya, bueno, esto es un producto. Mira, ve ahora inténtalo a ver si era que el sistema tenía algún problema, digo yo, no sé. Igual que si fuera un salami, igual que si fuera un teléfono o un carro. Esto pasó por un proceso de producción donde nosotros como ingenieros, esa es nuestra función. Trabajar con procesos de producción para muchas cosas. Para producir, para mejorar productividad, para mejorar rendimiento, que los productos sean en todas las cualidades mejor, en fin. Entonces por eso le pongo ese ejemplo. Ahora bien, empecemos a entrar en la parte del diseño de experimentos y que esto nos va a servir a nosotros como ejemplo para ver cuál es el meollo del diseño de experimentos, cómo es que el diseño de experimentos trabaja. Entonces, para eso que nosotros llamamos un producto, que bien me lo dijeron todos ustedes, que pudiera ser una materia prima también, pero en este caso el ejemplo es un producto terminado, un producto que sale de un proceso, el resultado del proceso. En diseño de experimentos, eso que llamamos producto, pues nosotros lo vamos a llamar, como se muestra ahí, una unidad experimental. Que ve ahí en la pantalla que dice unidad experimental. Bueno, exacto. Entonces, todo producto. Entonces me quedé. Alguien llamó aquí. Bien, escúcheme, que alguien me llamó por WhatsApp y me tumbó la presentación. Vamos a ponerle, a decirle que estoy ocupado. Pues seguimos y decimos, como ya habíamos dicho, pues eso que nosotros llamamos producto, en diseño de estadística, en diseño de experimentos, estadística llamamos unidad experimental. Pues bien, ya ustedes tienen una idea que una unidad experimental sería un producto. Pero también puede ser una cosa, puede ser una persona, un elemento. Pero aplicado si ves desde el punto de vista industrial o de la ingeniería industrial, pues el tema más común es que es un producto. Eso es una unidad experimental. Ahora bien, atiendan esa unidad experimental. Atención, esto es otra parte importante. Esa unidad experimental, están ahí, ¿me están escuchando?
Sí, señor. Sí. Muy bien. Esa unidad experimental tiene varias características medibles, que son las características que la van a hacer atractiva para quien me vaya a comprar ese producto. No lo llamo experimental, porque cuando yo vaya a vender el producto, a promocionarlo, no lo voy a llamar así, es un producto. Pero ya sabemos que en experimento es unidad experimental. Esa unidad experimental tiene varias características medibles, que son, de alguna manera, las que la hacen atrayente, o la hacen, ¿cómo sería la palabra? Para que la gente le guste. La hacen Interesante. atractiva. Ajá, atractiva o interesante para que la gente me la compre. Y bueno, y no sé si lo dije ahorita, un paréntesis aquí. Yo estaré hablando de una sandía, Maestro. pero recuérdense. Sí, dígame. Hay una chica que quiere que usted le dé acceso, que está ahí. Ah, ok, ahora mismo. Yosaris y Freddy. Bienvenidos a Yosari y a Freddy. Estamos ahora mismo en conversatorios muy interesantes. Entonces decíamos, esa unidad experimental o ese producto tiene varias características que son medidas y que resultan interesantes o atractivas para quienes nos van a comprar, para los clientes. Y le pregunto a ustedes, si nosotros vendiéramos sandía, si nuestro proceso produce sandía, y hacía yo un paréntesis diciéndole, está bien, es una sandía y por lo regular va a ser difícil que ustedes se encuentren en proceso productivo con sandía, está más ligado al sector agrícola, pero claro, normal, no va a ser raro. Pero sabemos que ustedes se van a encontrar con otro tipo de productos, como qué sé yo, telas, zapatos, artefactos, en fin, lo que produzca donde usted esté. Pero que la sandía me va a servir como ejemplo. Así que aunque yo hable de sandía, se pueden figurar otros productos si lo quisiera. Entonces, por ejemplo, esas características que hacen interesante ese producto que va a llegar al mercado, puede ser al supermercado o a donde vaya. ¿Cuáles características ustedes me pueden decir? Exacto, levantando la mano, que pudieran ser atractivas y medibles para el que lo va a comprar, para el cliente. Dime, Gilbert, una. El tamaño. El tamaño, excelente. Porque ustedes saben, es lo mismo tú ir al supermercado y ver una sandía de buen tamaño a una cosita chiquita. No. No. Dime, Gabriel. Bueno, un buen diámetro, un buen peso. El diámetro, oye, primero me dice el tamaño aquel, que es la longitud, que tan grande es. Y ahora Gilbert, Gabriel me dice el diámetro, que es otra cosa. El diámetro es qué tan gruesa es o redonda. Mientras más grande o redonda es la sandía, tiene más diámetro. Sí, porque lo del tamaño que dijo Gilbert es que tan grande es. Muy bien. Vamos con Dishley. El color también, porque hay variedades en ese producto. Muy bien, el color. Seguimos con Noemi. Otra característica que pudiera ser interesante. Noemi. ¿Qué estás? Pues bien, hasta ahí está bien. Si Noemi, Maestro. No sé si dígame. No podía ser también lo dulce. Exacto, muy bien. Y parece que ustedes me adivinaron la presentación y lo van a ver más adelante. Entonces, dígame. Que tenemos una con la mano levantada, estamos esperando que usted nos diera eso. ¿Quién me habla? ¿Angélica es? ¿O no es? Lady. Ok, dime, Aris, ¿tiene otra? La sandía es una bastante y además contiene vitamina C, A, potasio y magnesio. Muy bien, muchas gracias. Pedro Monegro. El precio, maestro. Exacto, puede ser el precio también. Pero que el precio, óyeme, Pedro, pues va a ser atractivo o no para el cliente. Pero no es, para que tengamos una idea, no es
vuelvo y digo, si la pregunta es ¿qué sería atractivo para el cliente? Pues el precio pudiera ser atractivo, si está a buen precio. Lo único que no califica como variable medible de la sandía. Entonces, en esa parte que estoy, yo tengo una unidad experimental, voy a empezar el cuento del principio. Tengo una unidad experimental que puede ser un producto, en otras cosas pudiera ser una cosa, una persona, en fin. Pero para nosotros los ingenieros industriales vamos a decir que es el producto, la unidad experimental. Ese producto, esa unidad experimental tiene varias cosas que se llaman variables y que son características medibles de él, del producto, que tú vas y la mides. Y por eso es que me dijo, bueno, el tamaño, profe. Yo le dije, sí, porque si tú vas con, qué sé yo, una cinta métrica y mide qué tan larga es, pues ese es su tamaño. Y otro me dijo, profe, diámetro, que te va a dar qué tan gruesa es. Y le dije, sí, porque tú tomas también una cinta y si le mide la panza, o verdad, te va del diámetro. Y otro me dijo el sabor, habría que partirla y ver cómo se medirían el sabor, que yo sé que lo miden. E incluso alguien también me dijo el color y también es medible. Lo del precio es una característica, pero no medible del producto, por tanto no aplica aquí. Entonces vemos que una unidad experimental viene siendo como el elemento, producto o cosa que puede tener varias características que vamos a llamar variables que son medibles y que son de interés para el mercado. Entonces ahí entramos con la segunda definición del día de hoy, variable de interés, que en diseño de experimentos también se le llama variable de respuesta, que va a ser lo que uno mide. ¿En quién? En la unidad experimental. ¿Quién es mi unidad experimental aquí? La sandía. Si usted está trabajando con salami, la unidad experimental sería el salami. Si está trabajando con carro, pues el carro sería la unidad experimental. Ahora bien, todos esos productos, incluyendo la sandía, tienen esas características que se van a llamar variable de interés o variable de respuesta, que se denotan en diseño de experimentos por Y. Y una pregunta, ¿por qué ustedes creen que son variables? ¿Por qué en un proceso donde se produce sandía, el tamaño de la sandía en ese proceso productivo es variable o es una variable? ¿Qué me puede decir? Levantando la mano. Noemi, ¿tú sabes? ¿O tenía la mano levantada? ¿Por qué? Si, imaginemos que estamos en un proceso productivo y de ese proceso productivo salen sandías a gran cantidad. ¿Por qué el tamaño, o sea, qué tan grande es o larga la sandía, es una variable? Dígame, Ruth. Profe, somos dos Ruth. Soy yo. Ruth Esther Herrera. Ok, bien. ¿Qué es una variable? Las variables porque tienen diferentes cosas que la distinguen de otras mismas sandías. Muy Podría bien. ser el peso también o el sabor. Ajá. Muy bien, Hay sandías que Junior. son malas y otras no. Muy bien, Junior. Pero estoy hablando, en este caso, vamos a elegir una variable, el tamaño de la sandía. ¿Por qué es variable? Exacto. Y es lo mismo que dijo la otra joven. Porque cuando produzcamos toda la sandía, no todas van a tener el mismo tamaño. E incluso es difícil encontrar dos que tengan el mismo tamaño. Porque en algo hasta en milímetros variarán. Entonces esas son variables. Es una variable de interés, primero, porque es atractiva para el cliente. Y lo dijimos ahorita, y la sandía es grande y el cliente la va a comprar. Pero es una variable, sabemos que una va a salir grande, otra un poquito más pequeña, en fin. Entonces es una variable de interés. Entonces, tal como ustedes dijeron, y pudieron captarlo de inmediato, las mismas respuestas que yo tenía aquí, sobre esa unidad experimental. ¿Quién es la unidad experimental aquí en este ejemplo? La sandía. La sandía. Exactamente, Muy bien. levanta la mano. Sí, pero muy bien. La unidad experimental es la sandía, pero sobre esa unidad experimental puedo medir
varias características que van a ser las variables de interés. Una es, como ustedes lo dijeron y en el mismo orden, primero año puede ser una, que viene dado por la longitud, qué tan grande es la sandía. Lo ven ahí, la misma idea que ustedes me habían dado. Pero esa misma unidad experimental puede tener una variable de interés, que pudiera ser el grosor o el diámetro. Se ve ahí, tal como dijo el segundo. Profe, el diámetro. ¿Qué tan ancha o gruesa, gorda es la sandía? Eso también es atractivo para el cliente y es medible. Otra es el color, que también lo dijeron, y el sabor. ¿Lo ven? Las mismas características. Ustedes son ingenieros industriales. Que ustedes dicen, si yo voy a producir sandía, ¿qué cosa va a ser atractiva para el cliente? Pues esa misma que ustedes dijeron. Y esas son variables medibles del producto, pero que aquí lo llamamos unidad experimental. Y el diseño de experimentos trabaja sobre eso. Al final, ustedes van a ver cuando hablemos, nosotros vamos a trabajar a lo mejor con una sola variable, el tamaño. ¿Qué tan grande me salen las sandías? Que es una variable o una característica medible de mi unidad experimental, que para nosotros los ingenieros industriales sería el producto. Entonces, ese tamaño va a verse afectado por distintas cosas, por lo que vamos a llamar factores. Ahora bien, para continuar la próxima parte, ya sabemos una unidad experimental que viene siendo el elemento, cosa o producto. Sabemos que son las variables de respuesta, que viene siendo la característica de interés que estamos midiendo, o la variable de respuesta, que una misma unidad experimental podrá tener varias características de interés o muchas. En un diseño experimental pues pudiéramos trabajar con una solamente. Entonces luego vienen, para ese mismo caso, otro término que ustedes deben saber, que son los factores. Ustedes, como hemos dicho al principio, son ingenieros industriales. ¿Y qué es lo que ustedes trabajan? Procesos. Entonces, todo producto se debe a un proceso productivo. Y de manera general, ustedes saben que un proceso productivo, el esquema general es que ustedes van a tener una serie de insumos, de entradas, de inputs que entran a un proceso productivo, valga la redundancia, que es lo mismo que un proceso de transformación, donde ¿qué? Se le agrega valor a través de una serie de operaciones a esa materia prima. Entonces tenemos el input, que son las entradas o insumos. Luego tenemos el proceso, que es el agregar valor, procesar. Y al final tenemos el output o la salida, que ya es el producto terminado. Por ejemplo, imagínense que el proceso de huevos. Ustedes compran huevos en granjas. Hay empresas que lo hacen, que ya tienen el huevo, pero que viene de granja. Y a ese producto, que es la entrada, lo único que le hacen es que lo lavan, que lo desinfectan y después salen esos huevos nuevecitos. En un proceso como ese, la entrada eran huevos crudos, sin procesar. Entran al proceso, se le agrega valor, que sería lavado, desinfección, en fin, y salen unos huevos hasta brillantes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en todo proceso productivo, para usted aplicar valor, para usted agregar, hay factores que inciden sobre el producto. Factores que van ¿cómo te digo? A agregar valor o a mejorar el producto y que pudiera mejorarlo o no. Entonces, imaginemos el proceso de la sandía. Si usted va a cultivar sandía, volvemos al caso. Pues me imagino que la sandía, nuestro proceso sería, atención aquí, el proceso sería la entrada. Pues yo diría que la entrada sería, bueno, ya la tierra está arada y la entrada serían las semillas de sandía que se colocan en el terreno. Entonces ahora viene el proceso, el corazón de ese sistema, a agregar valor de tal forma que la sandía al final va a salir grandota.
y que estamos midiendo y que al final nuestro éxito se va a medir, o sea, nuestro éxito se va a medir o qué tanto valor agregamos dependiendo la variable que elijamos, que vamos a elegir el tamaño. Si mis sandías me están saliendo grandes, pues eso quiere decir que yo agregué buenos valores o los factores que incidieron repercutieron en mi variable de interés. Y eso es lo que va a ser atractivo en el mercado. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cuáles factores van a incidir en ese proceso para que la sandía al final tenga un tamaño, digamos, grande o quizás no? Dígame un factor, Jan. Que va a El incidir abono, en la sandía. maestro. El abono, ok, te quedaste ahí ya. Muy bien, Dishley, dime otro factor. Agua, la temperatura también. El agua. Muy bien, Dishley. El agua. Gabriel, Aris, dime otro factor. Cuidado, maestro. ¿Me escuchas? Sí. El cuidado, como la mano de obra. Ok, cuidado, mantenimiento, vamos a decir labrado de la tierra. Muy bien. Katiuska, dime otro factor. El tipo de tierra. El tipo de tierra. Bien. Cira. Fertilizante. Fertilizante, exactamente. Entonces, de igual forma, lo dejo ahí, seguimos participando ahora, pues ustedes están en la cosa. Para que esa sandía al final llegue a un resultado, que tengamos el producto y podamos medir qué tan grande me salió, van a influir factores. Y ustedes lo han dicho, lo mismo que ustedes han dicho. Van a haber factores que van a ser controlables. Ustedes pensaron en ellos. Ah, tú, claro. Esos factores controlables son aquellos que yo puedo manejar y controlar, valga la redundancia. En diseño de experimentos se llaman X. ¿Y cuál ustedes me dijeron dentro de los factores? La tierra, exactamente, porque ustedes podemos decidir, vamos a sembrar en esta finca o en aquella. Ese es un factor que tú puedes controlar, que tú puedes elegir. Tal como dijo alguien también, eso alguien lo dijo, la última, dijo el tipo de tierra. Maestro. Te felicito. Alguien también dijo el cuidado o el reguío. Exacto, ese otro factor. Me escucho, controlable. Sí, dígame. Yo creo que faltó algo importante, los pesticidas para las plagas. Exactamente, muy bien. Cuando tú llamas el tiempo, ¿a qué te refieres? El periodo. Ajá, exactamente, muy bien. Que pudiera ser controlable, pero yo lo tengo más para adelante. Eso es la clase que sigue. Y la vamos a ver ahora. Entonces hay factores que se llaman controlables, que son aquellos que tú puedes de alguna manera manejar, controlar. Se llaman factores X. Ya me han dicho varios ejemplos. La tierra, controlable, porque usted puede elegir una tierra, esta finca o la otra, lo que usted quiera. El reguío también es un factor que sabemos, y lo dijeron ustedes, que afecta y que puede también usted controlarlo o manejarlo. Usted puede mojar las veces que usted quiera o no mojar también. El abono que usted le usa es otro factor. Pero es lo mismo echar abono o no echar, o echar de este tipo de abono o no echar. También es un factor que influye. Y bueno, y alguien dijo los pesticidas y demás. Excelente. Ahora bien, hay factores también que existen que van a influir, pero que son no controlables. ¿Quién me puede decir un ejemplo para este caso? La temperatura. La temperatura, muy bien. ¿Quién más? Exactamente. Y bueno, es la idea que nos llega. Y lo dejo ahí porque casualmente es una de las principales. Factores no controlables, lo llamamos Z. Son aquellos factores que te van a incidir en el producto y en sus características de interés y que tú no puedes predecirlo, ni controlarlo, ni manejarlo.
como por ejemplo, y ahí se muestra el tiempo. Cuando yo digo el tiempo es lo mismo que ustedes acaban de decir. La temperatura, si está muy caliente, si está seco, si viene una temporada de lluvia, otra que dijeron que también tiene que ver con el tiempo, ahí casi ahora la dijeron, pero no la recuerdo. La sequía. La sequía, sí, pero alguien dijo otra que, no sé, lo que hay que... Exactamente, exacto, el clima. Fue El tamaño de la sandía, que no es controlable. No, el tamaño ya es la variable de salida, recuerda. Y vamos, yo puse las plagas también. Dígame. Una pregunta, ¿no? Entraría dentro de algo el tipo de semilla, porque usted puso por ejemplo... Y donde tú lo pusieras, pudiera ser un factor. Pero donde tú lo pusieras, ¿en controlable o no controlable? A mí puede ser no controlado porque usted la compra pensando que puede dar buen fruto, pero si no, ¿verdad? Bueno, vamos a asumir que la gente sabe, incluso aquí hay laboratorios de semillas. Entonces, yo entiendo que debe ser controlable porque tú puedes pedir este tipo de semilla y el otro. Y estamos asumiendo que no nos están engañando, ¿verdad? Es lo mismo que, por ejemplo, ustedes conocen los plátanos criollo o barahonero y conocen el plátano fía, que es como de menos calidad. Obvio que si tú siembras plátano barahonero, tú vas a tener un tremendo plátano. No te puede salir otra cosa. Y si siembra un fía, es un fía que te va a hacer. Lo mismo que la semilla, estamos asumiendo que si yo compro una semilla, vamos a decir, de calidad y de sandía que son grandes, pues eso es lo que me debería salir. Y si la compro barata o cuquica, me va a salir una sandía cualquiera. Entonces yo entiendo que el tipo de semilla te la compro, es un factor, pero yo lo pondría como controlable. Sí, continúa ahora. Le hago la pregunta, porque nos sembró plátano y se lo vendieron como criollo. Y ahora que se ve la mata, guineo, véculo. Pues eso fue un engaño. Eso fue en el caso tuyo, fue un engaño y no más que un no controlable. Porque deberíamos asumir, por ejemplo, en los negocios que si tú le vas a comprar, qué sé yo, a Ferquido un abono de calidad y te va a vender un abono de calidad. Pero si tú se lo compras a otra gente, pues tú vas a comprar un abono. Perdón por la interrupción, profesor. Es que siempre va a haber esos dos factores, controlables y no controlables. Para mí, yo los podría clasificar como los controlables. Son ya para servir, para tipos de industrias o empresas que van a crear algo. Entonces, para mí lo no controlable viene siendo cuando ya somos nosotros como clientes. O sea, ya como clientes o como compradores que no tenemos idea de lo que vamos a hacer, alguien nos dice, esta sandía tiene esto y eso, y nosotros lo compramos por el simple detalle del suplidor. Sí, miren chicos, ese tema del que hablan ambas, es el tema de engaño y que siempre puede surgir, pero en el mundo de los negocios y la industria, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en Indubeca. A Indubeca le compra proteína, qué sé yo, a una empresa tal. Ya esas empresas tienen prestigio. Si tú le estás comprando una proteína donde él te está diciendo que tiene tales y tales características, es eso lo que va a pasar, aparecerá un día un engaño. ¿Verdad? Es lo mismo que si tú le compras, por ejemplo, un teléfono a iPhone. Tú sabes que estás comprando un iPhone. Qué sé yo, en 1 millón de casos a alguien le pueden meter un iPhone chino por un iPhone original. Pero en estos casos, si usted compra, y lo vamos a ver en muchos ejercicios, el tipo de material que usted compra para fabricar un producto, el tipo de abono, en fin, son cosas controlables porque estamos asumiendo que tú estás comprando y te están vendiendo lo que es. ¿Cuándo es que un factor no controlable? Cuando tú no tienes forma de manejarlo, como el tiempo. Es imposible saber que tú tenías una siembra de plátano y vino un tornado y te lo llevó todo. Es bien no controlable. ¿Ustedes me entienden?
porque ese no hay forma. Lo otro puede ocurrir, pero sería ya un engaño, que no es lo normal. Dígame, Gabriel. Aquí, maestro, en el país hay muchos laboratorios donde tú puedes comprar las semillas. O sea, es un factor 100% controlable, porque es que tú sabes, Claro. cuando tú le compras un laboratorio certificado, ellos te venden semillas certificadas de lo que tú quieres. Exacto, y la probabilidad de que te pase, que no era eso, es casi cero. Entonces eso como tipo de semilla, tipo de abono, tipo de producto que te vendan o mercancía, proveedor 1, proveedor 2, esos son factores controlables. Los incontrolables son los que tú no hay forma, se escapan de tus manos. Pues bien, entonces está bien, estamos claros ahí. Vamos a ver que en muchos diseños de experimentos, pues, sobre un producto o sobre una variable de interés van a incidir distintos factores, como los ejemplos que ustedes me han puesto. Por ejemplo, y bueno, y decir también que el diseño de experimentos se enfoca en aquellos factores que podemos controlar. Y lo que no podemos controlar, pues de alguna manera lo aísla. No es que se cuida de ellos, sino que busca métodos para que ellos no sean tan influyentes. Vamos a ver, chicos, atención, esto es importante, que uno de los objetivos del diseño de experimento, atención aquí, es uno de los objetivos del diseño de experimento, atención esto, que esto es importante, ya que estamos en esta parte. Uno de los objetivos del diseño de experimento es buscar el nivel o el tamaño de los factores controlables ideal, de tal forma que los factores no controlables, su efecto sea mínimo. Repito, uno de los objetivos de las cosas que hace el diseño de experimento es encontrar los valores ideales de los valores ideales de los factores controlables, de tal forma que los efectos de lo que son no controlables sean mínimos. Por ejemplo, alguien decía ahorita que la sequía es un factor no controlable, y es cierto. Pero ¿cómo yo combato con un factor controlable de tal forma que la sequía tenga poco efecto? Dígamelo, ustedes lo saben. El agua. Con el reguío, ¿lo ven? Entonces, eso hace también el diseño de experimento. Para yo cuidarme de la sequía, que es un factor no controlable, pues déjame tomar acciones en el reguío, que sí va a ser un factor que yo controlo. Si la vaina se puso fea y hay una sequía fuerte, en vez de regar 2 veces al día, pues riego 4 veces. Entonces, bueno, aquí pues la parte de que el diseño de experimento, vamos a ver que sobre una variable de salida pueden influir varios factores, y esos factores, pues al primero lo llamaremos A, al segundo B, al otro C y así sucesivamente. Entonces, esos son los factores. Aquellas variables o elementos que van a influir en una variable de salida. Recuérdense, los factores son esos elementos o factores, valga la redundancia, que te van a incidir en tu respuesta de salida. Dándole para atrás, ¿cuál era mi respuesta de salida? Bueno, aquella variable que de interés, que pudiera ser de interés para nosotros, para los clientes. En este ejemplo, ¿cuál fue la que elegimos? El tamaño de la sandía. Es de interés porque mientras más grande, digamos, al cliente le va a gustar más. Entonces, ¿qué cosas influyen sobre que esa sandía salga grande o de buen tamaño? Los factores. ¿Cuáles? Bueno, los controlables. En la tierra que lo cultivaste, el reguío, el abono que le echaste. En fin, todos ellos son factores, y en este caso controlables. Y ya sabemos que existirán algunos que son no controlables. Pero eso yo no lo voy a trabajar en mis ejercicios. Yo me voy a enfocar en lo que son controlables y voy a tratar de trabajarlo de manera que aquellos me produzcan poco efecto. Ahí está. Entonces, ahora bien, hablemos de lo que son niveles. Vamos a ver, tal como ustedes lo han dicho, que cada factor, ahí pasamos la página, usted puede tener varios niveles, que los llamaremos, dependiendo de la cantidad de niveles, 1, 2 y 3. ¿Qué son niveles? Categorías del factor. Por ejemplo, si un factor es la tierra,
tú tienes distintas opciones de tierra, dígame, por ejemplo. Para tú cultivar la sandía. Dígame algunas opciones de tierras distintas. O de tipo de tierra. ¿Quién me puede decir? Hay tierra negra, lo que yo lo he visto en los campos, y hay otras que son más amarillas. En fin, aunque yo no la denominé así, pero el factor tierra, que es controlable, tú puedes elegir distintas. Por ejemplo, como se muestra ahí, puede ser que tú uses una tierra fértil, negra, como él dice, de la tierra que se ve bonita para cultivar. Pero hay tierras que son como arenosas y otras que son rocosas. ¿Lo ven? Entonces el factor tierra pudiera tener distintos niveles. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿y para qué? Porque elegimos la fértil. No necesariamente, porque hay productos, y ustedes lo saben, agrícolas, que se dan mejor en tierras que son, qué sé yo, rocosas o arenosas, más que la fértil. O en tierras que son más secas. Dígame, Gabriel. A la sandía a mí me parece que le gusta la tierra arenosa. Tú ves. Entonces, el factor tierra puede tener distintos niveles. Entonces, ¿cuántos niveles tiene ahí en ese ejemplo? El factor tierra. 3. 3, exacto. La fértil, la arenosa y la rocosa. Entonces usted, que quizá no sabe, nunca ha cultivado sandía, dice, ve acá, pero yo tengo una tierra fértil, pero el cuñado mío tiene una arenosa y el otro rocosa. Déjame cultivar sandía en la mía, en la de aquel y en la de aquel, y al final vemos. Al final, ¿qué es lo que yo voy a ver cuando ya la cosecha tenga en cada una de ellas? A ver dónde fui exitoso. Dígame, que alguien levantó la mano ahí, pero no veo. Al final, ¿cómo yo sé en cuál fui exitoso? Dígame aquí, ¿cómo es el nombre tuyo? Okay, lo estoy viendo del teléfono, así que espérense. Ok, tengo a Dorca. Dígame, Dorca. Bueno, maestro, el resultado de cómo fue la producción de la sandía en ese caso, sí fue factible en el sentido de que se pudo salir una sandía de buena calidad con tamaño, sabor, color, que son las características que realmente nosotros buscamos desde el principio para exacto, y que en este ejemplo del cliente. Muy bien, Dorca. Ella las dijo todas las variables que habíamos mencionado, pero recuérdense que al final en el ejemplo yo dije, vamos a quedarnos con la del tamaño, qué tan grande sale la sandía. Y tal como dijo Dorca, que mencionó varias, y dentro de ellas fue una, la que yo quería, es que bueno, yo voy a saber dónde fui exitoso, qué tan grande me salió la sandía, midiendo esa variable, la longitud, el tamaño. Donde me salieron las sandías con mayor tamaño, pues yo digo, esa tierra es la arenosa, como dijo uno ahorita. Ahí fue que se dieron las sandías de más grandes. ¿No ven? Porque esas son las que me están dando la variable de interés con mejor resultado. Otro factor es el reguío. ¿Cuáles niveles pudiera tener el factor reguío? La profundidad, maestro, ya que para sandía. Dígame, Gabriel. Vamos a levantar bien posible. Yo no sé exactamente qué cantidad de reguío, pero yo sí sé que cuando entra tiempo de lluvia, las sandías no salen dulces, salen como desabridas. Entonces eso hay que tener un balance ahí. Ok, dígame, Cira. Según tengo entendido, la sandía es como que demanda poca agua. O sea, cuando sí, poca agua. Muy bien, eso mismo es. Yo lo llamé, porque aquí ninguno somos agrónomos, ni yo. Pues vamos a decir que un reguío o un sistema de reguío donde se riegue 2 veces al día. El primer nivel. O sea, que yo voy a echar agua una vez en la mañana y a la tarde otra. Y la otra puede ser que echemos agua en la mañana, luego al mediodía, luego en la tardecita y otra en la noche. 4 veces al día. Esas pudieran ser 2 niveles del sistema de reguío.
Entonces, ¿cuántos niveles tiene? 2. Y el abono, tipo de abono, ¿qué niveles pudieran ser, Karina? Dígame. Orgánico podría ser. Exacto. ¿Quién más? Cira. Dígame, Cira. El factor abono, ¿qué niveles pudiera tener? No se Escucha, decía ahí. Cira. Sí, no se decía ahí esa, ¿no? Ok, abono está bien. Tipo de abono, cualquier. Aris. Bueno, ¿Me escuchan ahora? Sí, dígame, Hola. dígame. La primera compañera de inorgánico puede ser inorgánico o de mineral. Exacto, muy bien. Y cualquier otro. Yo lo llamé, pues, qué sé yo, el abono de Ferquido, digamos que es un abono orgánico, y el otro es de Fersam. ¿Cuántos niveles tenemos ahí para el factor? 2 más. 2. Entonces, en resumen, si este fuera un diseño, experimento, que ustedes más adelante en próxima clase van a ver que es un factorial, pues vamos a decir que tiene 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? Gilbert, dígame. 1. Tierra, solo uno. Sí, tierra, muy bien. Otro factor, Gabriel. Reguido. Reguío y Junior, dígame uno. El abono, exacto. Este sería un modelo con 3 factores y como ya hemos mencionado los niveles, pues cada factor tiene distintos niveles. La tierra tiene 3, los otros 2 tienen de a 2 niveles. Pues bien, entonces ya en un arreglo o un modelo en tabla, pues quedaría algo como esto, ¿verdad? Un modelo como esto. Ahí yo estoy viendo, pero en este caso yo lo reduje nada más a 2, chicos. ¿Lo ven? Está el tema del factor tierra, que como ya me dijeron, tiene esos 3 niveles, fértil, arenosa y rocosa. Y está el abono, que tiene 2 niveles, ferquido, fersán, que pudiera ser también orgánico y no orgánico. Entonces aprovecho ahora para entrar al tema de tratamientos. ¿Qué son tratamientos? Pues tratamiento no es más que la combinación de varios niveles de distintos factores. Repito, tratamiento es donde vamos a obtener los resultados combinando los factores. Por ejemplo, el tipo dijo que él tiene una tierra fértil, que es propiedad de él. Y además él compró abono ferquido orgánico. Entonces ahí tenemos, cuando él provoca esa cosecha en su tierra fértil y le estuvo echando abono ferquido, pues ahí tenemos un tratamiento. Y ese tratamiento fue la combinación del nivel 1 del factor tierra, que ya sabemos que es fértil, el nivel 1 del factor tierra, con el nivel 1 del factor abono, que es fértil. Por eso yo le puse 1 con 1, que viene siendo el nivel 1 del factor primero, que es la tierra, con el nivel 1 del factor segundo, que es el abono. Y por ejemplo, otro tratamiento pudiera ser este. ¿Cuál fue ese? Bueno, el mismo tipo que tiene su tierra fértil y dijo, ahora déjame en esta parcela echarle abono fersán. Y al final, cuando tenga su cosecha en una tierra fértil, va aplicando el abono fersán, pues ese es un tratamiento. Lo que resulte de ahí, las sandías que resulten de ahí, pues obedecen al tratamiento. El nivel 1 del primer factor, o factor tierra, con el nivel 2 del segundo factor, que era abono. Y así sucesivamente para cada uno de esos recuadros. Le pongo aquí, por ejemplo, este. ¿Qué tratamiento es ese? Bueno, pues ese fue en la tierra del cuñado, que tenía una tierra rocosa, se produjeron las sandías, aplicándole el abono fértil. Y ahí tendremos los resultados para ese tratamiento. Entonces vemos que los tratamientos no son más que la combinación
de los niveles de los distintos factores. ¿Se ve eso ahí? Exacto. No hay que darle mucha mente, después lo veremos más adelante. Entonces esos son tratamientos. Ahora bien, imagínense que nosotros corrimos el experimento. Correr el experimento es, usted sembró y sembró en la distinta característica, o sea, en la distinta tierra, con los distintos abonos, con los distintos reguíos. Aunque en este ejemplo yo lo simplifiqué y nada más dejé 2 factores, dejé tierra y abono. Entonces usted hizo todo el proceso y ya llegó la cosecha. Entonces, ¿cómo usted va a hacer el experimento? Pues usted va a tomar muestras. Esa es la estadística, ustedes lo saben. Y usted va a ir, por ejemplo, a tomar muestras que se llaman observaciones aquí. ¿Qué es una observación? Pues usted ir a una de las matas, tomar una sandía. Todo esto usted va a aprender después que bajo un sistema aleatorio. De que no vamos a arrancar, vamos a decir, vamos con las que son fértiles primero y recojámoslas todas y las que se sembran con el abono fértil. No, eso se hace en computadora, un sistema al azar que te va diciendo, mira, ve busca a la primera sandía en el terreno rocoso al cual se le aplicó el abono fersano. O sea, va a ser al azar. Pero claro, cuando tú lo dijiste en la tabla, pues va a ir en orden. Entonces, ya cuando la cosecha llega, tú vas a decir, bueno, pues dame tomar las muestras. Y por ejemplo, la primera muestra que tú tomas, que corresponde al primer tratamiento, te va a llamar Y111, que ahora le voy a explicar lo que es. Eso es que cuando usted fue a la tierra fértil, que se le aplicó el abono ferquido, usted eligió la primera o la que fue la primera que tomó de ahí. Que no necesariamente fue la primera de toda la corrida. Quizás empezamos fue en la tierra rocosa. Pero bueno, cuando se tomó la primera del tratamiento fértil con ferquido, eso quiere decir, ese Y11 significa que el primer 1 es, que es el nivel 1 del factor tierra. Que ya sabemos que es el factor A. El segundo 1 es el nivel primero de abono o del siguiente factor. Y el siguiente 1 es que fue la primera en ese tratamiento. Entonces siguen las corridas y se están tomando las sandías. Y volvió y nos tocó ahí en ese tratamiento. Y ahí se está tomando, o se le midió a la sandía su longitud y esa sandía fue con el nivel 1 del factor tierra, o sea, la tierra fértil, el nivel 1 del factor abono, que es fertil, y esa fue la segunda para ese tratamiento, porque ya habíamos cogido la primera. Y después, en ese mismo orden, después vino la otra. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que ese es un ejemplo donde en cada tratamiento se tomaron 3 muestras, 3 sandías. Y de igual forma, pues va a venir o le tocará al otro tratamiento. Y este sería, por ejemplo, cuando se tomó en ese caso la primera, esa va a ser Y121, que significa el nivel 1 del primer factor, el nivel 2 del segundo factor, y esa fue la primera que se tomó en ese tratamiento. Después lo mismo, el nivel 1 del primer factor, el nivel 2 del segundo factor, y esa fue la segunda. Y así sucesivamente. Y entonces así cada tratamiento, no es que esto va a tener número, porque tú sabes cuando midan la longitud, pues te van a dar números, pero tú lo vas a colocar. Qué sé yo, la primera, 45 centímetros, coma, la segunda, 55 centímetros, sucesivamente. Pero así es que se denota. Entonces, por ejemplo, al final, quizá el último tratamiento se llamará así. ¿Quién me puede decir en ese tratamiento, esa última? Y empezando por la primera, la Y321, ¿qué significa o cómo la llamaríamos? Levantando la mano. Y321. Dígame, Junior. Y321, ¿qué es? La observación de... Ajá. Ajá. Y bueno, y tierra rocosa
¿Por qué tiene un 3? Porque ella es el tercer nivel del primer factor. Por eso es que se trata de primero. ¿Verdad? Ponemos siempre primero el nivel del primer factor. 3 es que la rocosa es el tercer nivel del primer factor. 2, porque Fersán es el segundo factor del segundo, es el segundo nivel del segundo factor. Y 1, como dijo él, porque fue la primera que se tomó para ese tratamiento. Y la Y323, ¿qué significa? Y323, ¿cómo significa? ¿Qué más? Karina, dígame. Se utilizó la tierra rocosa con el abono Fersán y sería la segunda que se utilizó. La segunda. El último número, ¿cuál es? La tercera. La tercera, más. Ah, lo que pasa es que ella tal vez nos leyó la segunda, pero yo estaba preguntando la tercera, pero está bien, muy bien. Entonces así sucesivamente, chicas. Todas esas Y, les recuerdo que son las variables de respuesta o de interés, que corresponderían a cada vez que se toma una sandía, se le midió la longitud, el tamaño, que es una característica de esa unidad experimental. Entonces así trabaja el diseño de experimentos. Vemos, y lo dijimos hace un rato y lo estoy poniendo ahí, que este modelo, y después que ustedes van a aprender esto, lo que pasa es que lo estoy adelantando para cuando lleguemos a los factores, a los diseños factoriales. Este es un modelo con 2 factores, que ya ustedes me han dicho, con un factor y el otro abono. Vemos que la tierra tiene 3 niveles, que son fértiles y rocosos. Vemos que el factor B, que es abono, tiene 2 niveles, efectivo y Fersán. Y N minúscula, que es igual a 3, es el número de observaciones en cada tratamiento, que viene siendo que para cada tratamiento elegimos 3 sandías, por eso es N3, y a esas 3 le medimos su longitud, porque también eso hay que saberlo. El N igual a 3 es que se midieron 3 longitudes, no es claro, hay 3 sandías, pero esas 3 datos que van a estar ahí no son las 3 sandías como tal, sino es la longitud de cada una de esas sandías. Entonces N igual a 3 por eso, porque se tomaron para cada tratamiento 3 sandías y a cada una se le midió la característica o variable de interés, que es la longitud. Y al final vamos a ver que ese modelo me da un total de observaciones, que sería sumarla todas de todos los tratamientos, igual a 18, que siempre se encontrará como la multiplicación de los 2 niveles por el N minúscula. A, B, N sería. A por B por N, y sería 3 por 2, 6, 6 por 3, 18. Ahí te daría el total de cuántas muestras tú vas a tomar. Pues bien, chicos, ese es un modelo de ejemplo que nos puede decir a nosotros en qué nosotros vamos a usar el diseño de experimento. Pues bien, ya visto, porque eso era lo que yo quería, que ustedes primero tuvieran una idea de cómo que vamos a aplicar el diseño de experimento o cómo va a funcionar, y ahora vamos a ver algunos de los objetivos de por qué, bueno, y para qué hacemos esto, y qué es lo que, a qué que nos va a llevar el diseño de experimento. Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Como pueden ver ahí, la primera pregunta que hago, ¿qué es el diseño y análisis de experimento? ¿Qué es esta asignatura? Ya las preguntas prácticamente terminaron, así que te agradezco, Gilbert. Aquí ya voy a hablar un poco, pero bien, muy bien, se ve que estudiaste el tema. ¿Qué es el diseño y análisis de experimento? Pues bueno, lo primero que debemos decir que es un experimento. Ustedes que han dado tanta física y laboratorio. Pues un experimento es una prueba, un ensayo. Tú haces una prueba para ver qué es lo que pasa. Si tú agarras un huevo, por ejemplo, y tú haces una prueba de dejarlo caer, pues tú estás haciendo esa prueba y al final vamos a ver que el huevo se rompe. Eso es una prueba o un ensayo. Entonces un experimento como tal es una prueba o ensayo. O como tú, por ejemplo, quieres saber a qué sabe este plato, pues tú pruebas. Bien, ahora bien, pero aquí no estamos hablando de experimentos, no, sino de experimento diseñado. La palabra que usamos en esta materia es un experimento diseñado. ¿Y qué es un experimento diseñado? Bueno, pues es una prueba, ¿verdad? De la parte de experimento o serie de pruebas
en las cuales tú induces cambios deliberados en la variable de entrada, que aquí se van a llamar factores. Y que si tú produces cambios en esas variables de entrada o factores, tú vas a obtener, o para ver si es posible observar o identificar las causas de los cambios. ¿En quién? En lo esencial de esta clase, en la respuesta de salida. En resumen, ¿qué quiero decir esto? Bueno, que ustedes quieren saber, ustedes van a producir sandía y van a decir, ve acá, pero si yo quiero producir sandía, yo quiero que se vendan, y para que se vendan, ¿qué yo debo hacer? Ah, bueno, te llega la idea que las sandías sean grandes, se vean frondosas, y tú dices, ah, yo me debo enfocar en una variable de salida que se va a llamar el tamaño de la sandía. Y después tú piensas, ¿y qué puede influir en eso? Ah, esas son las variables de entrada o los factores. Entonces tú dices, pero ¿cómo yo sé cuáles son los factores que van a influir en eso? Entonces tú diseñas un experimento y dices, y empiezas a inducir cambio en esos factores que tú elegiste. ¿Y qué es inducir cambio? Bueno, decir que tú, bueno, déjame coger esta parcela, ya tú tienes una tierra, pero a esta parcela yo la voy a variar y voy a decir, voy a tomar una tierra fértil, otra rocosa y otra arenosa. Estamos induciendo cambio en ese factor, pero también a cada uno le voy a aplicar, dependiendo de abono, el otro. Entonces eso es inducir cambio, que es variar los factores. Por eso hablábamos de factores controlables, porque tú puedes variarlo, cambiar de tierra, producir sandía en una parcela fértil, pero en otra arenosa. Y también en cada una de ellas variarle el abono. Eso es inducir cambio. ¿Para ver qué? Para que al final tú veas cuáles son las que tienen más efectos sobre la variable de salida. Y es obvio, y le voy a adelantar el cuento, al final tú vas a llegar a una conclusión de tú decir, pero ven acá, yo tengo que producir la sandía en la tierra arenosa y aplicando el abono de Fersán y nada más regándola 2 veces. ¿Y por qué tú crees que, pregunta para ustedes, por qué ustedes creen que esa persona llegó a esa conclusión de decir, lo que tenemos que hacer, y ustedes se lo van a decir cuando sean ingenieros a sus jefes, lo que tenemos que hacer es, o al final mi conclusión es que debemos producir la sandía en la tierra arenosa aplicando el abono Fersán y nada más regándola una vez en la mañana y una en la tarde. ¿Bajo qué? O sea, ¿qué lo llevó a esas conclusiones? Dime, Disley, ¿por qué llegó a esas conclusiones? ¿Qué él se dio cuenta? Disley. No te escuchamos. Si no, vamos con Junior. ¿Por qué Junior? ¿Qué él vio para poder llegar a esa... Decía que debe ser resultado de un experimento. Eso es lo que yo entiendo. Ah, debe ser resultado de un experimento. Pero ¿qué arrojó el experimento para él decir que usemos la tierra arenosa aplicando el abono Fersán y nada más regando dos veces al día? Dime, Génesis. Bueno, pues podemos decir que arrojó sandías con un buen tamaño, con un buen color y con un buen sabor. Exacto. Y por ende... Ya no lo alarguen más porque recuérdense que yo les dije, miren, olvídense de las otras variables que van a ser de interés y todo, pero el experimento se va a enfocar en una, que es tamaño. Y ya, ¿cómo fue el nombre de Génesis? Génesis dijo que cuando tuvieron la cosecha, encontraron que en la parcela o la tierrita donde usaron la tierra arenosa y a esa parcela le aplicaban el abono Fersán y nada más la regaban una vez al día y una vez en la tarde. Ahí fue que se dieron las sandías de mayor tamaño. Porque habían otras parcelas, otras con la tierra fértil, abono fertido y se regaba 4 veces. Y así sucesivamente distintas parcelas. Pero en la que los factores produjeron un mejor resultado que se mide por la variable de salida, que es el tamaño, fue en esa
Entonces, el experimento nos va a llevar a dar conclusiones como esa, de decirle a nuestro jefe o al dueño de la empresa, mire, y eso no va a ser tan fácil porque eso va a ser bajo medición, aplicación de criterios estadísticos. Porque vamos a ver que puede ser que no haya mucha diferencia entre una parcela y otra, pero por pequeña que sea, una debió darte mejores resultados. Entonces al final tú vas a decir, mira, los resultados me dicen, y de acuerdo a estas pruebas estadísticas, que donde las sandías tuvieron una diferencia significativa a favor en el tamaño, fue bajo esas condiciones. En el nivel de tierra arenosa, con el nivel de abono fersán y con el otro nivel del otro factor que era reguío 2 veces. Entonces, eso es lo que nos va a decir el experimento al final. Continuando con la presentación, vamos a ver que esta materia o este área del saber tiene dos partes, el diseño y análisis de experimento. El diseño es la primera parte, pues tiene que ver con la planeación del diseño, con la planeación del trabajo. En el diseño tú vas a elegir tu variable de salida, tus factores, los niveles del factor, cuándo lo va a llevar a cabo, las muestras que vas a tomar, en fin. Esa es la parte del diseño. Y la del análisis es cuando ya tú tomaste las muestras, las codificas, las trabajas, las recolectas y le aplicas un método estadístico para llegar a conclusión. Entonces esta asignatura tiene, o esta área del saber tiene dos grandes áreas, el diseño, el experimento y luego el análisis, donde se llegan a la conclusión. Entonces ya ustedes vieron en cuando estudiaron, ya ustedes vieron, Dishley, ¿usted quiere decir algo? Siento como que esto es como algo de probabilidad, porque estamos teniendo hipótesis, variar características, a ver qué es lo que sale mejor. Como que exacto. Probabilidad. Vamos a ver que en cada experimento plantear hipótesis. Exactamente. Entonces. Sí, es parte también del área de la probabilidad. Oh. Bien, entonces, en relación a la historia del experimento, ustedes pudieron ver que los diseños de experimentos fueron desarrollados o introducidos por Ronald A. Fisher, en la primera mitad del siglo XX en Inglaterra. Fisher era un ingeniero agrícola o trabajaba en el tema agrícola. Es bueno que lo sepan eso, los diseños de experimentos surgieron en el sector agrícola. Y vean qué casualidad que empezamos a trabajar el ejemplo con una sandía. Entonces, él implementó pues estos métodos para temas como este, para ver rendimiento dependiendo de los factores. El diseño de experimentos pues ya hoy día juega un papel importante en los centros de investigación y en los procesos productivos. Nosotros los ingenieros industriales somos uno de los que más nos favorecemos de los diseños de experimentos. Conceptos básicos del diseño de experimentos. Ya hemos venido hablando. Conocemos el tema del proceso. Sabemos ya lo que es una unidad experimental, lo que es la variable de respuesta o de salida, también sabemos. Ya sabemos que es una observación. Observación es cuando ya tú vas y tomas de una muestra una característica de ella. Tú tomas una sandía y le mides su longitud, es una observación. ¿Qué pasa? Aquí eso es el término de, bueno, conocemos ya lo que es un factor, que van a ser esas variables que pueden influir la variable de salida. Sabemos lo que son niveles, que son las categorías de cada factor. Tratamiento, que es donde confluyen o se combinan distintos niveles de varios factores. Réplica, el término de réplica es que siempre vamos a tomar varias observaciones. Por ejemplo, en una parcela, pues yo debo tomar varias sandías, no me debo conformar con una sola. Debe ser 2 o más. ¿Cuál es el efecto principal? El efecto principal sería el factor o factores que más influyen sobre la variable de salida. Ahora bien, los objetivos, que es creo que con la parte que voy a terminar. ¿Qué busca el diseño de experimento? ¿Para qué aplicamos diseño de experimento? Hay varios objetivos. Un experimento, atención aquí, que es la última parte de lo que vamos a hablar hoy. Un experimento se realiza por alguno de los siguientes motivos.
Ahí al lado le puse la imagen que habíamos comentado de lo que es un proceso. Y la pueden ver, un proceso tiene entradas, que son los insumos. Por ejemplo, en la sandía vamos a decir que son ya la tierra arada y las semillas. Ya esas semillas sembradas pues pasan por un proceso que va a haber dos variables que van a afectarlo, a mejorarlo, a aportarle valor. Por ejemplo, en ese proceso de la sandía, pues van a haber factores como el reguío, como la aplicación de abono, como el uso de la tierra, ¿verdad? Y esos son los controlables. Y ya hemos hablado de los incontrolables que pueden incidir. Y al final tenemos una salida, que serían las sandías serían las unidades experimentales, pero al final lo que vamos a medir es alguna característica de esas sandías, como el tamaño. Entonces, un experimento va a determinar, uno de los objetivos es determinar las principales causas de la variación en la salida. O sea, una de las cosas que nosotros vamos a decir es, mire, jefe, el tipo de tierra no influye. Entonces ya a ti no te importa, tú vas a usar cuál. Y tú vas a decir, mire, jefe, el abono influye. Y el reguío también. Entonces eso es determinar las principales causas de variación. Unas influirán y otras no. O a lo mejor todas influyen. Otras, determinar cuáles variables tienen mayor influencia en la respuesta. Ustedes le van a decir, mire, la tierra tiene influencia, pero no mucha. Lo que más tiene influencia es el reguío y el tipo de abono que use en el tamaño de la sandía. Otro objetivo es determinar el mejor valor de las X, o sea, de los factores controlables que influyen en Y, en la variable de salida. De modo que Y tenga casi siempre un valor cercano al valor nominal deseado. Por ejemplo, nosotros vamos a querer sandías que tengan 60 centímetros. Entonces, para llegar ahí y superarlo, nosotros vamos a decir, mira, los mejores valores de X, que son los factores, es que usemos el abono cerquita. Que el reguío sea 3 veces al día, por ejemplo. Eso es determinar los mejores valores de los factores, es decir, son aquellos niveles que te producen un mejor resultado. Otro es determinar el valor de las X, lo había dicho ahorita, en Y, de modo que la variabilidad de Y sea pequeña. No, esto es que usando ciertos niveles de los factores, pues tú siempre vas a tener el mismo tamaño de la sandía o muy cercano, va a haber poca variación. Y aquí sí, la parte donde yo le dije que determinar los mejores valores de los factores controlables de tal forma que lo incontrolable tengan poco efecto. Y puso un ejemplo bastante claro. Si un factor controlable es el reguío, qué número yo le doy a ese factor o qué nivel le doy de tal forma que la sequía me afecte poco, y siendo la sequía un factor incontrolable. Entonces yo digo, bueno, debo regar 4 veces en vez de 2 y así la sequía no me afecta. ¿Lo ves? Entonces, a través del diseño de experimento estoy también determinando los mejores valores para los factores controlables, de modo que lo incontrolable no afecte. Entonces, ya le dejo ahí esa parte de lo otro que habíamos hablado y recordarle pues que la semana que viene vamos a dar un pequeño quiz o examencito sobre esto mismo que hemos hablado. Revisen el tema y además anoten ahí, estoy dejando para estudio el tema 2, que tiene por nombre experimentos de comparación simple. Es el tema del libro de Montgomery. Repito, anoten. Estudiar tema 2 y resumirlo, no para entrega. Tiene por título el siguiente tema, experimentos de comparación simple. Son los experimentos más sencillos que hay. Experimentos de comparación simple. Segundo tema del libro de Montgomery. Ese para estudio y para que lo discutamos en clase. El tema de hoy, que es el introducción al diseño de experimentos, pues vamos a foguearnos con un quiz, pero sencillo. Dígame, Dorca, si tiene una pregunta. Era para decirle que volviera a poner la presentación en la parte donde usted mencionó la historia del diseño de experimento para tomarle una foto, si es posible.
Yo se la voy a enviar la presentación, doctor. Ok, Las maestro, dos. gracias. Bien, gracias a ustedes. Así que yo se la envío mañana. ¿Alguien tiene otra pregunta antes que pasemos la lista? Sí llegó. ¿Es verdad? Sí llegó, yo te lo reenvío. Reenvío al grupo, por favor. Yo le dije que la edición en inglés es más avanzada, pero como yo sé que es más complicado, pueden estudiar del que está en español. Pero el que se le haga fácil lo puede estudiar del inglés, pues perfecto. Es prácticamente los mismos temas. O lo mismo, prácticamente todo. Muy bien, excelente, chicos. Vamos a pasar la lista. Luis Álvarez. Dígame. El quiz es para el otro jueves, ¿cierto? El joven tiene excusa, maestro. El joven tiene excusa, maestro. ¿Quién? Luis Álvarez. Luis Álvarez. Ok, lo que pusieron excusa me lo dicen cuando yo vaya mencionando. Le decía, el pequeño examen es el jueves, antes de ahí empezando la clase. Por lo que le pido que estudien el libro y este material. Maestro, voy a interrumpir. ¿De cuántas preguntas es ese examen? No te preocupes, de yo 10 o 12 o 15. Ok, ¿y el tiempo? Algunos 20 minutos. Es sencillo, un examen sencillo. Ah, bueno, gracias. 20 minutos, media hora. Profe, pero Luis Álvarez. uno puede darle para atrás, ¿cierto? Dígame. Álvarez tiene excusa. Muy bien, Álvarez tiene excusa. Ahora la chica, dígame, usted preguntaba. Le decía que si el examen usted va a darle acceso a que uno si quiera volver para atrás, se pueda, porque él no hizo que... Sí, es un examen, qué sé yo, de selección múltiple o completa, no es de desarrollo. Está bien. Sí, maestro. Muy bien. María Pino. Presente. Muy bien. Freddy Asensio. Presente, maestro. Muy bien. Gilbert Valdallar. Gilbert. Presente, Gilbert, maestro. Presente. Muy bien. Stelin Batista. Stelin Batista. Carla Beltré. Presente, profesor. Carla. Muy bien. Cira Benzán. Presente, maestro. Muy bien. Giancarlo Benzán. Giancarlo, ¿no está aquí? Benzán. Arisleida Borgen. Presente, maestro. Estás ahí, Giancarlo, parece que no puedo hablar. Sí, maestro, levantó la mano. Muy bien, te puse presente. Arisleida Borgen, está ahí, ¿verdad? Presente, maestro. Ok, Katiuska Castillo. Presente, maestro. Muy bien. Junior de la Cruz. Muy bien. Gabriel Fernández. Presente, Gabriel. Muy bien. Albert García.